favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. ¿No hay cuenta? Quiero saludar a nuestros invitados, además de los senadores presentes, Keitel y Lago, y saludar a nuestros invitados. Nosotros hoy día lo que queremos, el objeto de esta sesión es analizar la situación referida a la rendición de fondos destinados a la organización y realización de los fondos panamericanos, Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y para este cometido se ha invitado al director del Instituto Nacional de Deporte, al director ejecutivo de Santiago 2023, a la Contralora General de la República, la Contralora Subrogante, la señora Dorothy Pérez, a Israel Castro y don Harold May Nichols. No sé si alguien más nos acompaña, si lo pueden presentar para poder identificarlo en el acta. El objeto, don Claudio Olmedo también está de jefe de gabinete, bueno, y el resto de invitados. El objeto de esta sesión, como señalaba, es referirnos a esta situación que se planteó. La Contralora Subrogante lo planteó, entre otras cosas, en la comisión, en la Cámara, y es importante dilucidar acá esta discusión. Nosotros tuvimos un buen trabajo en esta comisión y yo en eso quiero agradecerle particularmente al ministro y a Harold, y digo a Harold al final no por ponerlo en segunda condición, porque nosotros hicimos en esta comisión, ante una solicitud que realizó el senador Keitel en un momento, las dudas, las inquietudes, las preocupaciones y por no decirlo las alarmas que se activaron a propósito de cómo estaba funcionando 2023. El Ejecutivo tomó una decisión y tan pronto se designó a Harold May Nichols, hicimos varias reuniones y se fueron acompañando de estados de avances, de correcciones desde el punto de vista de financieros, estados de avance, hicimos incluso visitas a terreno, principalmente al recinto del Estadio Nacional, y eso nos llevó a... no digo nos llevó, nosotros no colaboramos en nuestra función, pero creo que a un buen éxito. También tuvimos hace un mes y medio aproximadamente un almuerzo, una sesión almuerzo en que le agradecimos también a los equipos por el éxito. Entonces nos llama la atención esta situación. Entonces la idea es poder, primero le vamos a dar la palabra a la Contralora Subrogante para que exponga ese informe o esa alarma o está planteado en un informe que usted señaló, y poder con eso luego darle la palabra al director del Instituto Nacional del Deporte y a Harold o quien me la pida para efectos de poder señalarlo. Y perdone que le pregunte una cosa antes de comenzar, Contralora, no tenía la oportunidad de conocerla. ¿Usted no fue a la cena, a los almuerzos o cenas con Salaquén? Gracias, señor presidente, por la invitación. Y respecto a su pregunta, no, lo descarto completamente. Ya, que quería no solo no he ido, ya, sino que tampoco conozco a la persona. Ya, ni la han invitado. No, ni a los invitados tampoco. Ya. Pero los ministros que han asistido a la Contraloría, a las sesiones oficiales, los conozco. Pero respecto de lo que se ha preguntado y algunos medios de comunicación han señalado, le puedo decir tajantemente que no he concurrido. Y no conozco tampoco la persona ni su residencia. Somos dos. Me parece bien que coincidamos en esto. Y señora Contralora, esta sesión es un poco corta desde el punto de vista del tiempo. Nosotros no somos una cámara fiscalizadora ni comisión investigadora, es más bien la preocupación, y hago este análisis y hacía la referencia tanto al director del IND, pero particularmente a Harold, porque nos tocó partir acá con un problema. Acá se alertó un problema y le doy los méritos ahí al senador Keitel. Se alertó un problema de desviación de gasto, de tardanza en la ejecución de obra, de rendición, un conjunto de elementos que se encendieron, como se dice, todas las alarmas, todas las alarmas. Invitamos acá a la señora Cunaza, si mal no recuerdo, una discusión bien dura con su equipo, llana, luego la decisión gubernamental,
y tan pronto es designado Harold, creo que debe haber sido la primera semana, Harold, me corriges, que vino acá, planteó las situaciones, en qué estábamos, la preocupación que a nosotros nos asistía de la construcción y también de principalmente los gastos. Y ahí había, me acuerdo, un tema también que no se pasaban unos fondos porque no se rendían otros, esta típica situación de que había un problema de flujo porque no había una rendición anterior. Y dicho eso, se ejecutaron los juegos y nosotros nos quedamos con el espectáculo o con los resultados deportivos de lo que hubo. Entonces, la sesión de esto a las 4:05 tenemos que terminarla porque tenemos sala, pero que usted nos pueda exponer esto y cerrar esto. O sea, nosotros queremos saber cuál es la real situación de esto, siendo una comisión de cultura y deporte, pero no somos comisión investigadora, ni tampoco tenemos facultades fiscalizadoras, bueno, que le voy a explicar a usted, en esta materia, sino que era principalmente como comisión de medio de deporte, cerrar ese ciclo que alertamos la duda, alertamos la incertidumbre y por eso los invitamos. Antes de la palabra me lo pedía Ricardo Lagos. Gracias, presidente. Muchas gracias a la Contralora, le deseo éxito en su gestión, muchas gracias a los que nos acompañan, todo el deporte, a Harold. No, solamente creo que lo más fundamental de esta sesión, que más es bien corta, entre paréntesis, es que podamos escucharlo a todos ustedes. Entiendo que lo que ocurrió fue que en su presentación en la Cámara de Diputados se habló de faltaban cuentas por rendir. ¿Ya? Pueden haber muchas razones para aquello, pero lo que más importante, por lo menos yo aproximo este tema de esta forma, de una manera más positiva. ¿Ya? No me genera una alarma a mí que quede recursos por rendir, salvo que alguien no quiera rendir los recursos. Lo que interesa es conocer la rendición de cuentas para saber si el uso de los recursos fue el adecuado o no. ¿Ya? Entonces yo no prejuzgo cuando me dicen que hay cuentas por rendir, ¿ya? Y que no fue lo que dijo la Contralora tampoco. La Contralora fue muy clara, dijo cuentas por rendir. ¿Ah? No es que haya una falta. Eso es lo que yo entendí al menos, y por eso creo que es oportuno escuchar qué tiene que decir los ejecutores de esos recursos. ¿Ya? Entiendo además que hubo unas reuniones posteriormente con el Ejecutivo, que se generó una mesa de trabajo para poder identificar esto y, comillas, ayudar al proceso de rendición de cuentas, que puede terminar mal, no tengo por qué prejuzgar el resultado, eso es lo que yo quería plantear. ¿Ah? Y desde ese punto de vista quiero felicitar a la Contralora que cumple con su labor, pero entiendo que el Ejecutivo también tiene elementos para aclarar este tema. Pero no prejuzguemos que falta rendir recursos con irregularidades. Correcto, Ya, correcto. Ese es el punto que quería hacer. Buena impresión. Senador Galilea. Gracias, presidente. Contralora. Presidente de los... ¿Cuál es el título? Presidente de los Panamericanos. ¿Cómo es la? Director de los Panamericanos. Emperador de los... Champion de los... No, algo decía ya el presidente. Justo antes de que el señor May Nichols ingresara a hacerse cargo de la Organización de los Panamericanos, se había detectado un desorden mayúsculo y, como todo buen desorden, hacía o impedía que efectivamente las cuentas estuvieran al día, hubiera claridad de cuánto es lo que se había gastado, cuánto es lo que faltaba por pagar, todo ese... En esa época se tomaron compromisos de ordenar la casa. Aparentemente aún no se puede ordenar suficientemente la casa, pero quería poner atención para el director, porque el flujo de la Organización de los Panamericanos sigue gastando plata, porque el presupuesto así lo tenía, hay misiones que se tienen que cumplir, ya no me acuerdo si era durante un año después de los Panamericanos o hasta 2 años más después de los Panamericanos, y por lo tanto creo, y eso es lo único que quería mencionar, es que creemos que es importantísimo que esto esté ordenado cuanto antes, dado que, porque si no este fantasma nos va a seguir persiguiendo durante todo el tiempo, y la eventual prórroga de un año después de septiembre, por supuesto que se va a poner cuesta arriba si es que no está ordenado a criterio de la Contraloría de la República todo el uso de estos recursos que fueron recursos importantes para el país. Gracias, presidente. Vale, gracias. Sin más, le vamos a dar la palabra Contralora e insistirle que al menos esta comisión cierra este proceso o hace esta convocatoria, porque hicimos la misma convocatoria cuando se activó las alarmas en ese momento, que eran de distinta naturaleza, y queremos escuchar su opinión en eso, y lo que le pedí, eso con brevedad de tiempo para que intercambiemos opinión y también darle la palabra tanto a Harold como al director del IND. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, y saludar, bueno, además de usted, por su intermedio, a los señores senadores y a los demás asistentes. Me acompaña el jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General, el señor Ricardo Proboste. Voy a exponer, ojalá a toda velocidad para que alcancen también los demás invitados a exponer, la presentación de la Contraloría respecto de la rendición de fondos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Lo primero, desde un punto de vista técnico, comentar muy rápidamente lo que es un procedimiento de rendición de cuentas. Es un proceso a través del cual una persona o una entidad que custodia, administra, recauda, recibe, invierte o paga fondos públicos demuestra que estos fueron invertidos correctamente. Y subrayo la palabra procedimiento porque se trata de una sucesión de trámites que están reglados en la normativa. Y por ende, nosotros, como una entidad encargada de verificar el cumplimiento de la normativa, lo que tenemos que verificar es que se cumplieron cada una de esas etapas y pasos que están señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. Y ese es nuestro rol, y en ese rol nosotros tenemos que emitir opinión jurídica y financiera respecto de esto sin ninguna otra agregado adicional, sin tampoco pronunciarnos respecto de si los juegos fueron realmente una cosa que le hizo muy bien a Chile o no, que uno podría considerar eso como ciudadano, pero nuestro rol es institucional. Cada rendición de cuentas tiene que ser examinada con el objeto de comprobar si se han cumplido las normas que rigen su ingreso, su egreso o su traspaso, y el objetivo de esta revisión y este examen es verificar que se den estos atributos. Las cuentas tienen que tener estos atributos siempre: legalidad, fidelidad de la documentación de respaldo, acreditación de los gastos, exactitud de los cálculos, proporcionalidad e imputación. Eso es lo que exige la normativa. Enseguida, señalar muy rápidamente también que el sistema de rendición de cuentas, el SISREC, que lo hemos escuchado mucho, es una plataforma informática que la Contraloría diseñó, con fondos públicos, por cierto, y la puso a disposición de los servicios públicos y también de las entidades privadas ejecutoras de estos fondos para que ellas efectúen directamente en esta plataforma la rendición de cuentas de la ejecución de estos dineros. Y para eso utilizan información electrónica y digital. Estas entidades que están rindiendo estos fondos públicos, en este caso la corporación y el IND como entidad otorgante va recibiendo esas rendiciones y las va revisando, suben directamente su información, la suben ellos y la rinden a través del sistema. La Contraloría no interviene en esto y por ende lo que ha expuesto la Contraloría es información que está en esta plataforma y que fue subida directamente por las instituciones. El 20 de agosto del 2020, la Contraloría celebró el primer convenio con el Instituto para su rendición de cuentas en general de sus gastos, de sus proyectos, ¿sí? En el año 2020, 20 de agosto del 2020. Y el 14 de abril del 2023 suscribió un convenio específico para estas rendiciones de los juegos en particular. Esa es la imagen de la plataforma SISREC. Si ustedes ingresan en la página, van a encontrarla en esos términos y uno ingresa con clave única. Cada persona ingresa con su clave única a revisarla. Las personas habilitadas para rendir lo hacen de ese modo. La rendición de cuentas en términos de normativa se rige por 3 disposiciones en general. Hay más disposiciones en particular para cada institución. La ley 10.336, que es la orgánica de la Contraloría, señala varias disposiciones de cómo se debe rendir. El decreto ley 1263, que es el orgánico de Administración Financiera del Estado, que también nos indica de qué forma se rinde. Y en particular me interesa traer a colación la resolución 30 de 2015 de la Contraloría, que fija las normas específicas de rendición de cuentas. Esta resolución lo que hace es la bajada de esta legislación que acabo de mencionar. Traigo a colación el artículo 31 y les pido excusas por la velocidad, pero estoy tratando de dejar tiempo para que los demás invitados puedan exponer. El artículo 31 nos señala, y les pido atención a esto, a lo que hemos subrayado, que toda rendición de cuentas que no esté presentada, es la primera hipótesis, no presentada, o que no esté aprobada por el otorgante, segunda hipótesis, o tercera, que sea observada por la Contraloría General, sea total o parcialmente, genera, y esto es una cosa automática, luego que se vencen las situaciones, los procedimientos, estas etapas que les mencioné de revisión, genera la obligación de restituir los fondos. Y estos fondos se deben restituir en aquella parte en que haya sido objetada, observada, etcétera, o en la parte que no esté rendida. Y esto es sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que la ley fija. Esta situación que acabo de describir es lo que la norma dice en términos técnicos, neutros. Y por ende, cuando nosotros hacemos la revisión para cualquier institución, por ejemplo, un hospital público que se construye, por más que luego uno ve el hospital construido, atendiendo público, salvando vidas, la verdad es que nosotros no podemos pronunciarnos respecto del mérito de esa obra
Solo en lo técnico vamos a ver si están rendidas las cuentas como la normativa nos exige revisarlas. Y por eso, y hago hincapié en este caso, nosotros no hemos hecho ninguna observación en términos de que estos recursos hayan sido sustraídos. Y lo despejo de inmediato, porque uno lo ve de repente en los medios de comunicación y eso no es así. Nosotros lo que hemos dicho es que hay, en términos de plazos y procedimientos, algunas situaciones específicas que debemos corregir. Y es una buena noticia, a pesar de que desde el punto de vista del sujeto auditado, yo también he sido sujeto auditado, porque también he trabajado en la administración. Para uno, auditado, es como, qué terrible que me estén observando algo, pero la verdad es que la forma en que hemos abordado esto, a través de una mesa de trabajo que se estableció con el ministro de Deportes, la subsecretaria y el director del IND, es un avance para poder ir corrigiendo, ojalá con mayor celeridad, para que la ciudadanía tenga toda la información a mano lo más pronto posible. En esa sesión de la Comisión Especial Investigadora de la semana pasada, la Contraloría lo que expuso es que existían transferencias y obras de los Juegos Santiago 2023 y estas transferencias y obras se habían materializado en 21 resoluciones. Hago presente lo siguiente. El objetivo de la exposición de la Contraloría en esa sesión fue lo que se nos pidió, era ir a exponer a esa comisión la labor de la Contraloría. Y entonces nosotros, en términos temporales, expusimos lo que la Contraloría había hecho durante estos distintos años de este procedimiento y de este evento. Entonces, expusimos en su minuto las resoluciones que fueron llegando a trámite y qué fue pasando con cada una de ellas. Y ahí, en ese marco dijimos... Contralora, ¿sí? una interrupción. Por favor, usted hace una aclaración que me parece bien porque sitúa el ámbito de su trabajo y su investigación. Al menos lo digo como presidente, no sé si interpreto a toda la comisión, pero a nosotros acá nos surgió una profunda duda y un cuestionamiento, y si en algo colaboró, que al cambio de quien era directora ejecutiva, es que en todo el flujo de gestión observábamos una gran cantidad de personal, una gran cantidad de unas remuneraciones exorbitantes y sobre todo una curva de cierre. Nos hicieron un gráfico de pic de contratación de personal que obviamente alcanzaba su pico más alto en la realización propia de los juegos y luego un proceso de cierre para entregar las cuentas, administrar y tal y cual. Lo que nosotros observamos ahí que había un conjunto de sueldos y remuneraciones y contrataciones que no nos parecían, unas normas laborales que era de autoasignación de incrementos remuneracionales. Eso al menos lo que en esta comisión, insisto, no siendo una comisión ni fiscalizadora por nuestras funciones, ni tampoco investigadora, observó, insisto y reitero, el mérito de haber anticipado esa situación de el señor Keitel por estar más involucrado en temas de deporte. Y nosotros creo que de manera consensuada en esta comisión vimos esa situación, la observamos, pedimos informes, y luego se tomó la decisión. Entonces, yo creo que a nosotros nos interesa un poquito esa situación, sin perjuicio de lo que usted también está señalando y que me queda claro en ese proceso de rendición de cuentas que en definitiva usted está viendo. Muchas gracias, presidente. Vamos a llegar muy rápidamente a la parte financiera, que es la que entiendo les preocupa más. En esa comisión nosotros dijimos que habían 21 resoluciones que se fueron tramitando en la Contraloría en distintos momentos, pero que hubo algunas que no fueron reingresadas a la Contraloría a pesar de que fueron representadas o retiradas y que por ende esto nos generaba la necesidad de ir a revisarlas para ver qué estaba pasando con ellas, porque es nuestra obligación legal hacerlo. Respecto de este primer punto, les puedo adelantar desde ya que, de hecho, estaba conversándolo con el director hace un momento. Ellos ingresaron hoy día la reiteración de una serie de exposiciones que hicieron ellos al día siguiente en la comisión investigadora, dando cuenta de qué es lo que pasa con cada una de esas resoluciones. Y entonces eso significa, en mi opinión, que hemos avanzado porque hemos podido esclarecer estos puntos y probablemente en la auditoría que nosotros tenemos que realizar, esos puntos ya vamos a avanzar más rápido con ellos y vamos a ir simplemente a la parte financiera de manera más expedita. También dijimos en esa comisión que en el año 2022 y 2023 la Contraloría había hecho 11 informes de fiscalización, tanto inspecciones de obra pública como auditorías financieras. Y lo que hicimos fue describir en un cuadro la principal, no todas, sino que solo la principal observación de cada informe. Y eso significa entonces que uno descarta algunas observaciones que son de montos menores, pero dejamos solo la principal. Esto importa para lo que viene más adelante.
También dijimos en esa comisión que de los montos que fueron transferidos desde el año 2020 a la fecha, en la plataforma CISREC, esta es una fotografía de la plataforma a esa data, constaba solamente un 31,05% rendido y un 5,2% aprobado. Esto va cambiando día a día a medida que van aumentando las rendiciones y los procesos del IND y de la corporación. También señalamos que la principal observación de un informe de seguimiento que se hizo y que se despachó el 28 de diciembre del año pasado y que se refería a las observaciones que estaban en un informe final de auditoría de mayo del 2023, que la principal observación de ese informe de seguimiento llegaba a los 17.000 millones. Y también señalamos que este informe se remitió al Consejo de Defensa del Estado para que éste, conforme a sus atribuciones, estimara, viera si correspondía ejercer alguna acción o no. Luego, finalmente, señalamos que la Contraloría, a raíz de algunas dudas que nosotros tenemos con algunas rendiciones que estaban pendientes y algunos montos que teníamos que revisar, iniciamos entonces una auditoría para chequear detalladamente estas rendiciones de cuenta y estos proyectos. Luego, al día siguiente, el IND compareció a esta comisión y señaló el estado de cada una de estas resoluciones en las que nosotros teníamos dudas. Y, de hecho, nos incorporaron vía oficina de parte hoy día el respaldo de lo que sucedió con cada una de ellas. Todo esto, como les decía, lo vamos a revisar en la auditoría, pero probablemente con la documentación ya a la vista se va a poder despejar de mucha mejor manera. Finalmente, en este punto, también señaló el IND que el informe de seguimiento 151 que nosotros enviamos al Consejo de Defensa del Estado solo observaba 5.000 millones y no 17.000 millones, que es lo que nosotros señalamos en la Comisión Especial Investigadora. En este punto, solo hacer presente que ese informe tiene 4 observaciones y nosotros despachamos el informe completo al Consejo de Defensa. Es verdad que en una de las observaciones se alude específicamente al Consejo, pero este informe tiene 4 observaciones y, de hecho, la tercera observación alude justamente a un punto que el presidente me acaba de consultar, que tiene que ver con el pago de remuneraciones y del personal. Porque este evento no solo incorporó y contempló el desarrollo de obras de gran magnitud, como lo vimos y que están a la vista de cualquier ciudadano, sino que también otros procesos administrativos internos, pagos de remuneraciones, la sala cuna de algunas personas, procesos de alimentación, contratación de seguridad, una serie de otros elementos que no son visibles como una obra. Y bueno, de todas esas rendiciones de cuentas es que la Contraloría está mandatada a revisar. Entonces, nosotros allí en ese informe hicimos 4 observaciones. Una de ellas era por 17.000 millones de pesos por rendiciones que se habían retrasado. Y otra observación era por 5.000 millones de pesos por unas rendiciones pendientes. Entonces, allí está en particular la imagen, está en el cuadro de la página específica del informe de seguimiento al que nosotros aludimos, donde se alude en la suma de estas 3 cifras a los 17.000 millones que nosotros mencionamos como principal observación. Es cierto que hay otra que es de 5.000 millones, pero la verdad es que ese informe tiene 4. Nosotros mencionamos solo la principal. De todos modos, es competencia del Consejo de Defensa del Estado despejar, en este caso, cada uno de estos puntos. Puede que respecto de algunos tome alguna acción, como puede que no, y eso la verdad es que no me corresponde a mí pronunciarme porque es otra institución. Luego, el IND también señaló en esa presentación que las rendiciones 2019 y 2020 estaban completamente rendidas y aceptadas, y que las rendiciones 2021 y 2022 estaban completamente rendidas y en proceso de revisión. Finalmente señaló que las rendiciones 2023 estaban dentro del plazo establecido por el convenio y que no habían dineros que no fueran ubicables. Y respecto de esta parte, reitero lo que acabo de señalar. Nosotros no hemos indicado que los dineros hayan desaparecido, no estén ubicables o hayan sido sustraídos. Lo que estamos diciendo es que este procedimiento con etapas que se llama rendición de cuentas, nosotros lo hemos ido siguiendo y en algunos puntos hay retrasos, en otros puntos hay demora. Esto es una cosa que sucede habitualmente en la Administración. No es un tema específico del IND. Luego, para mostrarles específicamente las rendiciones. Perdón, ¿Sí? Una interrupción, senador. Gracias, presidente. Entonces, que me llama la atención, Contralora. Sí. Puede haber ignorancia mía en esto, pero voy a tomar como cierto lo que informó el IND, de que las rendiciones del 19 y 20 están rendidas y aceptadas, que las del 21 y 22 están completamente rendidas y en proceso de revisión, y que las del 23 están dentro del trámite y en el periodo que corresponde. Y usted viene presentando, ¿por qué? Aquí es donde tengo la preocupación. ¿Por qué
se decidió en un proceso de auditoría, revisión, etcétera, enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y además informarlo a la prensa, así. Porque eso, yo lo escucho y yo digo, aquí está, pero aquí hay un problema mayúsculo, y yo no tenía en mi memoria, por lo menos, memoria, valga la redundancia, o recuerdos, de que frente a un problema de auditoría de, oiga, rinda aquí, pero mando entonces los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para ver si demanda o no demanda. Me llama la atención el proceder. Entonces quiero entender por qué se tomó esa decisión, porque después revisando no parece haber algo que motive, oiga, Consejo de Defensa del Estado, actúe usted. Revise, mire, esto parece que me supera como Contraloría, vea si es que tiene que demandar o no tiene que demandar. Me llama la atención esa actuación en particular, pudiendo, porque veo que se han rendido, se han traído los papeles, entendiendo que esto es un problema más de, oye, te faltó esto, no me queda claro este... De ahí al Consejo de Defensa del Estado, me parece que hay un paso gigantesco, entonces quiero entender por qué usted tomó esa decisión, que no me parece tan habitual en lo que yo conozco en la administración pública, por lo menos. Gracias, senador. Muchas gracias, presidente. A su pregunta, senador, por su intermedio, señor presidente, para responderle, yo creo que hay que hacer una distinción previa. En el informe 151, que se despachó en mayo del 2023, lo que se hizo fue una revisión detallada, una auditoría, un examen de cuentas respecto de una serie específica de montos. Respecto de esos montos, se determinó que habían retardos, por un lado, en la rendición de cuentas y en otros puntos, derechamente, no estaban rendidas las cuentas. La Contraloría, por mandato legal, tanto de la Ley 10.336 como por el Decreto Ley 1.263, que es el Orgánico de Administración Financiera del Estado, tiene la obligación, cuando los dineros no son rendidos, de requerir el reintegro. Lo señalé también a propósito de la resolución 31 que les mostré, que si no está rendido dentro de los plazos, si no está completamente aceptado y esclarecido los montos o han sido observados por la Contraloría, se tiene que reintegrar. Y esos pasos, gracias señor, no son voluntarios para nosotros. Entonces, en ese dinero específico hubo una rendición y examen. Sí, voy a llegar justamente a eso. Entonces, para esos dineros específicos ya hubo una auditoría, que es algo distinto de lo que yo les voy a mostrar ahora, que es el CISREC, que es una plataforma donde se sube la información. Esto otro fue una auditoría específica para parte de todos estos dineros que están en el CISREC. Y para esa parte de esos dineros, lo que en esa auditoría se determinó es que había un monto que no estaba rendido, otro que estaba retrasado, y frente a eso la Contraloría no es posible que tome una decisión distinta que a las autoridades que tienen competencia en esto, remitirle los antecedentes. Y es una cosa que sucede bastante. Pero lo último que quiero agregar en este punto es que, respecto de su primera parte de la pregunta, nosotros lo que hicimos fue concurrir a una citación de la Comisión Especial Investigadora y exponer en ella estos antecedentes. Y al término de esa comisión, no obstante las 30 preguntas que recibimos de la prensa, nosotros no emitimos ninguna declaración. Y lo hago presente porque se plantea como que esto fue expuesto por la Contraloría a la prensa y lo cierto es que nosotros lo expusimos a la Comisión Especial Investigadora que tiene atribuciones en esto y a la salida no hicimos ningún comentario, ninguna afirmación, ni comunicados de prensa, ni de ningún tipo. Lo que sí hicimos fue recibir tanto al ministro de Deporte como a la subsecretaria y al director para establecer una mesa de trabajo para que podamos avanzar en esta otra parte que les voy a mostrar, que no es la auditoría específica que se hizo y que ya se remitió al CDE, porque esa sí fue revisada cuenta por cuenta, sino que esta otra parte que es más global, que se refiere a la plataforma. Aquí yo tengo la plataforma. ¿Sí? Perdón. Sí, sí. Lo que pasa es que... Presidente, o sea, Perdón. senador, una consulta, perdón, que me llama el senador Araya, que tengo que dar quórum en la comisión de bicameral de funcionamiento. Le cedo la presidencia temporalmente a senador Lago, temporalmente, para ir a dar el quórum y vuelvo. No, gracias, señor. Muy amable. Senador Galilea. Es que siguiendo el hilo de la conversación, hubo una auditoría, se
se detectaron, como dice usted, atrasos y algunas cuentas no rendidas. Si quiero entender como la prudencia de la decisión de ir al Consejo de Defensa del Estado, voy a ese punto específicamente. Yo supondría que si se detectó un atraso, se detectó que no estaban rendidos, que antes de enviar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, llama a la institución respectiva y le dice, oiga, esto está atrasado, esto no está rendido, ya, y tiene 10 días, 20 días, qué sé yo, para traer. Pasaron los 20 días, no se oye padre, teléfono, visita, oye, ¿qué pasó aquí? Ya, y si la cosa realmente se pone castaño oscuro, es decir, realmente no traen nada, no parecieran querer, bueno, ahí ya cambió la cosa, muy bien, me parece ahí prudente recurrir a otro tipo de acción. Entonces quería saber si, en el fondo, si se agotaron, porque creo que es muy duro para la organización y para el IND que lo manden así derechamente al Consejo de Defensa del Estado sin haber agotado, y esto es una cuestión prudencial, cuando se entiende agotado o no agotada una gestión de rendir cuentas que pueden estar atrasadas o no rendidas. Entonces, quería entender simplemente cuál fue su criterio en este punto. Gracias. Señora Contralora. Gracias, presidente, por su intermedio entonces al senador Galilea. Respecto de este agotamiento de la vía administrativa que les llamamos nosotros en términos técnicos, pero que tiene que ver con el debido proceso y la oportunidad de que la otra parte que está siendo auditada en este caso pueda atender las observaciones. El informe 151, el final 151, es de mayo del 2023. Ese informe previamente tuvo un proceso de auditoría en terreno, donde el examinado y el auditado tiene la oportunidad de ir aportando antecedentes. Luego se emite un preinforme de observaciones y ese preinforme de observaciones se notifica al servicio, cosa que se hizo. Y el servicio luego de eso tiene 10 días hábiles para atender cada una de esas observaciones. Con esa respuesta del servicio, recién habiéndolas analizado una por una, se despejan varias. De hecho, el informe final habla en el título 1 de que observaciones que se mantienen. Quiere decir que hubo varias que se lograron despejar con la gestión y la respuesta que hizo el servicio. Luego de eso se emite este informe final. Y 8 meses después, la Contraloría hace un proceso adicional. O sea, ha tenido todo este tiempo para poder ajustar esas cifras. 8 meses después se llama, siguiente proceso se llama informe de seguimiento. La Contraloría se constituye o requiere la información nuevamente para ver si, habiendo transcurrido ya 8 meses después de todo este procedimiento, la institución logró conseguir la documentación para esclarecer esos faltantes o esos retrasos o esos pendientes. Como eso no sucedió y la respuesta del servicio no logró superar estas observaciones, el 28 de diciembre entonces lo que no le queda otra opción a la Contraloría, remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Ese es un procedimiento que está establecido en el reglamento de auditoría, en las normas de la ley 10.336. 8 meses, diversos requerimientos. Exacto. Ahora, hago presente de todos modos que esta no es la única cuenta que el instituto estaba rindiendo. El instituto estaba rindiendo una multiplicidad de cuentas en medio de un trabajo bastante gigantesco, por decirlo de otro modo, de organizar los juegos. Entonces, fácil no es, pero nosotros no tenemos atribuciones para pronunciarnos sobre la dificultad o la facilidad, solo si se cumplieron o no los trámites. Me sumo solamente ya por curiosidad a esta altura y para que pueda seguir su posición. ¿Había un plazo fatal para estos efectos? Porque ya, usted dijo, pasaron 8 meses. La pregunta es si es porque la Contraloría tuvo la discrecionalidad de permitir 8 meses o se cumplió un plazo, o el 28 de diciembre, mañana que el Día del Inocente, era porque se acababa el año. No, me explico, es para entender porque la pregunta es re buena. O sea, el envío de los antecedentes al CDE es una noticia de otra naturaleza. Genera un impacto. Por eso entonces yo entendí la pregunta, Rodrigo. Se pregunta si había un plazo que obligado era, coloquialmente, muchachos, pónganse las pilas con lo que viene porque si no estoy obligado. Eso es un poco para conocer si ese efecto. Eso es lo que tú estás preguntando. Sí. Muchas gracias, presidente. Mire, en las siguientes láminas se van viendo los plazos, están indicados. Dígame que hay plazo, pero específicamente respecto de ese informe ya se habían agotado los plazos. Hago presente que ese informe se refiere a una parte bastante menor, ¿ya? Eso es lo que fue auditado y fue una parte bastante menor la que se remitió al Consejo de Defensa del Estado. Ahora vamos a ver muy rápidamente en la plataforma CIRREC. Aquí yo sé que se ve pequeñito, pero se imprimió, lo tienen a la vista. Para el año 2021
Sí, para el año... Aquí tiene, director. No se preocupe, es que yo la tengo acá. Entonces, para el año 2021, lo que tenemos en la plataforma, que como les digo, esta es información que sube la entidad que está ejecutando y el servicio, tenemos primero entonces que... Por ejemplo, en esta plataforma para el 2021 tenemos una línea con 10.300 millones de pesos y fracción que fueron asignados y transferidos. Y de eso uno podría en principio quedarse tranquilo porque hay 10.258 millones rendidos, que es casi la totalidad. Y con eso uno podría estar tranquilo, pero recuerden que la resolución 31 nos habla de que está rendido, que está aprobado y que no está observado. Son varias etapas. Entonces, respecto de esta, cuando vemos en el siguiente cuadro, nos encontramos con que tenemos de esas 10.000 millones, 10.339 millones que están asignados y 10.258 rendidos, hay 3.972, que están aprobados realmente. Eso quiere decir que hay un delta, que en este caso es de 4.457 millones que están observados y han sido observados a la corporación por el propio IND. Nosotros lo que estamos haciendo como Contraloría es observar en esta plataforma el trabajo que está haciendo la corporación, rindiendo, y el IND aceptando o rechazando. Pero todo esto tiene que acontecer dentro de ciertos plazos y con ciertos procedimientos. Entonces, lo que tenemos aquí es 4.000 millones que están pendientes, en definitiva, porque están observados, y total, por rendir, todavía faltan 80 millones de pesos. Y recuerden que la norma establece de que hay que reintegrar los dineros. Eso es lo que nos establece a nosotros y eso es lo que tenemos que fiscalizar. Y el monto reintegrado, sin embargo, es de 0 pesos. Entonces, traigo a colación nuevamente la resolución 31, que frente a esto, entonces, aquí tenemos una observación. Nosotros esta parte específica no la estamos auditando, la estamos mirando en la plataforma. Luego vamos a auditar. Y si en la auditoría encontramos problemas, tenemos que enviarlo a las autoridades que correspondan, que es lo que se hizo para ese caso específico. En este año 2021 en particular, entonces, tenemos acá saldos por rendir, no se alcanza a ver en la parte de abajo, pero sí lo tienen en su presentación. Saldos pendientes todavía por rendir. Entonces vamos a verla ahora en detalle, esa línea específica, que es el proyecto 1751 del 2021. Este proyecto 1751 del 2021, cuando uno ve la gráfica en el CISREC, uno podría de verdad quedarse muy tranquilo de que los que está rendido es casi la totalidad, el 99%. Está rendido casi la totalidad y con eso uno podría estar satisfecho. Pero cuando uno revisa la ficha detallada, y aquí voy a la pregunta que hizo el señor presidente, había una fecha máxima para rendir que era el 15 de mayo del 2022. Y como la ficha señala que está casi todo rendido, uno podría estar tranquilo. Pero sin embargo, cuando uno mira, lo que fue asignado fueron 6.453 millones. Los rendidos son 6.388, por eso sale casi el 99% rendido. El problema es que lo observado son 4.000 millones de pesos. Eso quiere decir que más del 50% de estos dineros están todavía observados a la corporación por parte del IND y que todavía incluso queda un saldo por rendir de 65 millones. Y entonces montos reintegrados que deberían a estas alturas, habiendo transcurrido tanto tiempo, tener un reintegro mayor, son 0 pesos. Frente a eso, entonces, nuevamente tenemos que la resolución 31 nos dice aquí hay un problema, tenemos que ir a auditarlo. En el año 2021, entonces, en esa línea de proyecto tenemos esa situación. Particularmente, cuando nosotros seguimos revisando luego de la comisión investigadora, encontramos detalles como este. Por ejemplo, en un mes en particular, en el mes de agosto, para este proyecto en el año 2021, está rendida parte de esta transferencia de 4.000 millones y sin embargo, queda pendiente por rendir 3.135 millones. Esta es información, insisto, que han publicado las instituciones y no la Contraloría. Entonces, cuando uno lo ve, se ve que hay un monto todavía pendiente por rendir de 78%. Y esto es una buena noticia, creo yo, lo que voy a señalar ahora. Luego de nuestra comisión investigadora, de nuestra participación, que participamos el día 3 de enero a las 8 de la mañana, 8:30. Bueno, en la tarde de ese día, la institución subió su informe de rendición para este proyecto 2021 y subió esta rendición por 269 millones de pesos. Eso quiere decir que hubo un avance. Sin embargo, faltan 3.000 y tantos millones aún por rendir. Claro, cuando uno ve el detalle de esta rendición, se fija que el 3 de enero, cuando nosotros fuimos a la comisión durante la mañana, tuvimos un efecto en que el servicio agilizó un poco el proceso en esto en la tarde. Y esta fecha máxima para rendir esta rendición era de mayo del 2022.
yo sé que es difícil verlo de la manera en que yo lo voy a mostrar para un servicio que está siendo auditado, señalar que la Contraloría lo que está haciendo es colaborarle, pero la verdad es que lo que uno hace es poner una alerta de que hay un problema y el servicio, entre las múltiples necesidades y cosas que tiene que cubrir, con esa alerta puede ir a resolverlo, y esto es lo que hizo en ese día en particular. Y rindió entonces, avanzó con la rendición en 269 millones. Sí traigo a colación que la resolución 30 nos señala la obligación de restituir y también nos establece plazos donde esto tendría que haberse hecho. Para el año 2022, la misma situación. No se ve muy bien allí, pero en los estados de rendición de cuentas dice todo es rendida. Sin embargo, en el estado de aprobación sale 0 pesos de aprobación para el año 2022 por parte del IND, lo que quiere decir que todavía lo está revisando efectivamente tal como lo dijo el IND. Vamos a ver esta línea específica de proyecto, que es el 10416 del 2022. Cuando uno ve la ficha, la ve totalmente rendida y, insisto, con eso uno podría estar tranquilo. Ahí está la ficha, 100% el gráfico de torta rendido. La dificultad que tenemos es que este proyecto, 10416-2022, tenía una fecha máxima para rendir de abril del 2023. Y de eso ya ha transcurrido bastante tiempo. Los 49.000 millones que fueron asignados, casi 50.000 millones de pesos, fueron revisados por el IND y el mismo IND ha observado 27.948 millones de pesos. Eso quiere decir que esta rendición, que ya lleva bastantes meses, 8 o 9 meses, todavía tiene dificultades. Y en este caso, respecto a lo que preguntaba usted, ya han transcurrido largamente los plazos para haber aclarado esto. Entonces, tendríamos que tener reintegros y no están todavía esos reintegros. Las siguientes láminas exponen lo mismo, no los quiero cansar con las mismas líneas, solamente con esta rendición que se realizó finalmente respecto de esta línea y que muestra que uno en las plataformas también puede rendir incluso con alguna documentación que tiene problemas, y por eso es necesario que tanto el IND revise como la Contraloría luego audite. Por ejemplo, aquí tenemos un informe electrónico de aprobación mensual que se subió al sistema por parte del Instituto de Deportes. Para esta fecha máxima a rendir era abril del 2023. No sabemos efectivamente qué día se aprobó esto, pero la rendición de cuentas no tiene contenido. En las rendiciones de cuentas en general uno se encuentra aquí una línea hacia abajo donde dice el número del gasto, el monto del gasto, el comprobante de egreso y una serie de operaciones. Y en este caso lo que tenemos es que hay algunas rendiciones que tienen problemas como este. Y en ningún caso, y lo quiero reiterar nuevamente, en ningún caso nosotros estamos diciendo o desprendiendo de algún error como este mala fe. Lo que estamos diciendo es que es necesario revisar. Y por eso existen los órganos de control interno y externo que dan alertas. Ese fue el objetivo y nosotros, de verdad, no hicimos ninguna exposición a la prensa sobre esto. Lo que hicimos fue exponer frente al requerimiento de la comisión investigadora. Voy terminando con esto. Tuvimos un avance significativo después del IND, hizo modificaciones de proyecto, subió al sistema algunos ajustes que le faltaban y ha ido avanzando. Y en esa línea nosotros generamos una mesa de trabajo que encabeza el ministro del Deporte por parte de los servicios, la subsecretaria y el director del instituto, y por parte de la Contraloría nosotros los equipos vamos a colaborarles para tratar de despejar dudas que puedan tener en algunos puntos. Y un punto central: este proyecto, tal como lo decían ustedes al comienzo, no ha terminado. Este es un proyecto que todavía dura hasta septiembre y tiene una posibilidad de prórroga. Respecto de eso, señalar que la legislación establece que luego las obras y una serie de proyectos que avanzaron en esto tienen que quedar como legado y que van a ser del Estado, ¿cierto? Bueno, hay transferencias de recursos, hay transferencias de bienes y hay cuestiones jurídicas que resolver. Y en esa mesa de trabajo vamos a ayudar para que el IND pueda resolver dudas jurídicas que han surgido ya, para poder ir despejándolas con velocidad y que se pueda hacer la entrega de ese legado en los tiempos que corresponde y en la forma que corresponde. Con eso puedo terminar la presentación. Hay otras, se lo he entregado también al director y a la comisión. Hay otra información respecto de los años 19, que está totalmente ya rendido y cerrado, y del año 2020, que fue también rendido y cerrado el proyecto ese día de la comisión, el día 3, después que yo comparecí, en la tarde ya cerraron ese proyecto. Finalmente, y esta es la última lámina, las medidas que la Contraloría tomó
Una primera es iniciar una auditoría en el IND para examinar estas cifras, no en la plataforma, sino que en el examen de cuentas, que es lo que la ley nos mandata hacer, para examinarlas en detalle. Y en eso va a tener el IND, como siempre lo tiene, y como lo tuvo en el informe 151, la oportunidad de hacer descargos, aclarar, presentar documentos. Luego, también requerimos información a la Subsecretaría del Deporte respecto del detalle de estos recursos que fueron transferidos vía convenio, para que nos indicara si hay rendiciones de cuenta adicionales a esta pendientes o si hay otros recursos que se hubieran transferido y qué acciones está tomando ella para la recuperación. Y también establecimos, como le dije, una mesa de trabajo para colaborar con el ministro, con el Ministerio en general, la Subsecretaría y el IND para resolver dudas. Eso es lo que puedo exponer, señor presidente, y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Contralora, por su presentación. Le quiero la oportunidad al encargado institucional del deporte, Tiene una presentación también muy breve, así que sabemos que el tiempo que tiene la sesión es corta, presidente. Y el tiempo es en su favor, o sea, aprovechen en su favor, porque queda poco. A ver si podemos exponer la presentación en pantalla. Bueno, nosotros fuimos despejando un poco las dudas. No es esa. No es esa. Ya. Esa es, ahí estamos. Ahí está, vamos al principio, entonces comenzando. Bueno, lo primero, que también yo entiendo que esta situación se desprende de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados. A ver si podemos avanzar la primera lámina. Se señaló o quedó la sensación, ya independientemente de quién lo haya dicho o cómo, dónde, de que hubiera una pérdida de recursos que era gigantesca, que eran 194.000 millones de pesos, es decir, que eso corresponde como un tercio del presupuesto de los juegos completos, incluyendo corporación e infraestructura, y por lo tanto yo creo que no hubieran podido hacer los juegos si eso hubiera sucedido de esa manera. Los juegos en Chile costaron la mitad de los de Lima, un tercio de los de Toronto, entonces hay que considerar esos valores. A ver si se puede avanzar la primera lámina. Ahí está. Entonces, bueno, lo primero es despejar que de las rendiciones que tienen plazo vigente, nosotros también vamos a hacer análisis rendido y aprobado que hizo la Contralora. Creemos que es una distinción que hay que hacerla, que es parte del proceso, pero queremos abrir también decir que todo lo que venció por convenio se rindió. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, cuando uno dice todo lo que venció por convenio como transferencia de recursos que alguien debía rendir, fue rendido en su totalidad. ¿No necesariamente aprobado? No necesariamente aprobado, estamos diciendo la primera hipótesis, ¿cierto? Todo aquello que tenía un plazo fue rendido. Por lo tanto, podrá estar no aprobado, pero existe documentación que soportó ese gasto y que tiene una serie de información que a nosotros nos toca o corresponde revisar. Es decir, ahí que nosotros nos tocan dos labores tremendamente complejas. Hay que pensar que los Juegos de Santiago 2023 es un evento inédito para nuestro país en volumen, en envergadura y también en tamaño de recursos, y nos correspondía por un lado desarrollar la infraestructura, que ya era un desafío importante, y también este desafío de la rendición, el cual estamos abordando. A ver si avanzamos a la otra lámina. Claro, y cuando uno ve, también observa que lo que está pendiente, que está destacado en amarillo, las fechas de vencimiento de los convenios, claro, es el monto más grande. Entonces, cuando uno hace un cálculo de cuánto está pendiente por rendir, claro, efectivamente a uno le arroja un número como un 70%, pero eso también tiene un correlato con que ese es el monto que se transfirió en el último tiempo y que está vigente. Y finalmente, si uno quisiera ver en la siguiente lámina la presentación completa, claro, se haría cuenta perfectamente que acabamos de ver que lo que estaba en plazo está rendido y lo que está pendiente no, pero nos da un número muy grande, ¿cierto?, de diferencia, y es precisamente por ese efecto que nosotros acabamos de explicar. A ver si avanzamos a lo que viene. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros queremos establecer? Es qué hemos hecho, ¿cierto? Porque tampoco queremos que la opinión pública se quede con la sensación de que el Instituto Nacional de Deportes ha tenido un rol pasivo frente a la transferencia de recursos, sino que demostrar que ha tenido un rol activo. De hecho, acá se señaló un hecho que fue de público conocimiento, que en algún minuto nosotros bloqueamos a la corporación, lo que originó también una citación de parte de ustedes, y ese bloqueo de recursos tuvo que ver con una rendición que no fue presentada. Es decir, nosotros con anterioridad a todo esto que estamos hablando hoy día, en algún minuto, cuando la rendición no fue presentada, produjimos el bloqueo de la corporación, y eso significaba o se traducía en que ellos no podían recibir más fondos públicos por parte nuestra. Y decir
¿qué es una rendición de cuentas? Porque a veces cuando hablamos de esto nos cuesta dimensionar lo que es. Entonces, bueno, naturalmente las primeras rendiciones de cuentas son más simples porque la corporación era más pequeña, los juegos estaban más lejanos. Pero si uno revisa, por ejemplo, el año 2022, significa que nuestro equipo de rendiciones de cuentas tiene que revisar 5.132 líneas de gasto. Cada una línea de ese gasto tiene que ser analizada si se aprueba o se rechaza, 5.000 transacciones. Y cada transacción tiene un número de documentos, es decir, en esas 5.000 transacciones nosotros revisamos, porque lo hicimos, 78.909 documentos. Entonces, no es un trabajo tampoco liviano, sino que tiene bastante tema administrativo. Entonces, si en una de esas líneas de gasto, uno de los 10 documentos que soporta ese gasto no está, nosotros devolvemos a la corporación. Y ahí había una discusión bien interesante que ustedes desarrollaron respecto al envío del Consejo de Defensa del Estado. Nosotros hemos tenido un criterio como servicio. Naturalmente, siempre nuestros criterios van a estar sujetos a lo que nos indique la Contraloría General de la República, pero nuestro criterio ha sido, en función de que tenemos la información de que ese gasto tiene un respaldo, tiene un documento tributario, existe una factura, existe una boleta de honorarios, no lo hemos remitido al Consejo de Defensa del Estado, sino que hemos perseguido o perseverado en que la corporación nos adjunte esa información con el objeto de que nosotros podamos aprobar ese gasto que a nuestro juicio es lo más sano, ¿cierto? Lo más saludable sería que este proceso o cualquier proceso de rendición de cuentas termine con todos los gastos aprobados y que cualquier persona pueda ver toda la información que soporta ese gasto, y por eso hay varias veces que tenemos un ida y venir de documentación con la corporación que nos va permitiendo en el fondo ir aprobando las rendiciones de cuentas. Por ejemplo, la Contraloría también señaló lo que se envió al Consejo de Defensa del Estado. Nosotros, cuando informamos los 5.000, ella hizo la distinción, tomamos un párrafo expreso que decía que 5.200 millones se remitieron al Consejo de Defensa del Estado. Ese número hoy día está en 4.200 millones, o sea, lo que significa que a pesar que esto se va aprobando con cierto retraso, efectivamente era correcto pensar de que ese monto se podía rebajar porque conseguimos la documentación que nos permitió aprobar esas rendiciones. Por lo tanto, eso nos hace pensar que ese monto nosotros deberíamos llevarlo a un monto muy menor, ojalá cero. Si la meta de este proyecto es que nosotros podamos quedar en cero con las rendiciones. Bueno, y seguir contándoles qué significa revisar rendición de cuentas. En la lámina anterior estaba el número de fiscalizaciones que nosotros realizamos a la corporación. Solo en el año 2023 realizamos 426 actividades de fiscalización a la corporación. O sea, no solo revisamos rendiciones de cuentas, sino que también realizamos revisiones in situ que nos permitieran dar cuenta que no solo la documentación es veraz, sino que también la podíamos constatar materialmente. Ahora sí, la siguiente. Bueno, ahí hay un ejemplo de una rendición de cuentas. Yo creo que quizás la mayoría de la gente está familiarizada con ello, pero por ejemplo una contratación de honorarios tiene contrato, tiene un anexo de contrato, se pide la cartola bancaria, se pide el informe de trabajo, se pide un permiso de trabajo en el caso de que la persona sea extranjera, se pide la boleta, y cada uno de esos documentos también tiene ciertos requisitos. La boleta tiene que ir firmada por la persona que corresponde. Si la firma la persona que no está habilitada para ello, nosotros también la devolvemos. Entonces ahí se va produciendo un tema que se va revisando, se va devolviendo y la corporación reingresa información. Si avanzamos a la siguiente lámina, bueno, ahí entramos al detalle por año. No sé si vale la pena señalarlo, pensando que la Contralora ya lo expuso, pero en el fondo tiene que ver con los montos rendidos y que han sido aprobados. Años 2019 y 2020 están aprobados, 21 y 22 están en proceso, en este proceso de ida y venir de información, donde la información está, pero nosotros creemos que podemos perseverar en que la corporación adjunte algunos antecedentes adicionales y aprobar esos gastos. Si en algún momento eso no ocurre, nosotros tomaríamos la decisión de llevarlo al Consejo de Defensa del Estado o requerir el reintegro, pero también observamos que la corporación está vigente, tiene un patrimonio, tuvo ingresos y por lo tanto también esos son ciertas garantías para el fisco de que ante cualquier situación o ante cualquier eventualidad nosotros podríamos recurrir a dichos activos para poder subsanar alguna deuda producto de rendiciones de cuentas. En la siguiente lámina, bueno, se ven principalmente las conclusiones, las acabo de señalar. Decir que día a día las cifras se van actualizando. La Contralora también mencionó que las cifras han ido bajando incluso en un corto lapso de tiempo. Y los pasos siguientes son
tener la mesa de trabajo, yo creo que hay varios temas que la Contraloría siempre nos ha orientado el proceso de todo lo que fueron los juegos. Necesitó mucha ayuda de muchos entes de la Administración del Estado, uno de ellos fue la Contraloría, y nosotros estamos muy agradecidos de ese apoyo porque fue tremendamente significativo, y también por una institución como la nuestra, que es una institución que se dedica al deporte y a la actividad física. Estos temas financieros no son los más naturales y por lo tanto también nosotros requerimos cierto apoyo, colaboración cuando tenemos dudas, ¿cierto? Porque en algún minuto va a pasar que quizás un gasto, tenemos toda la información del gasto, pero faltó, por ejemplo, que lo vi en un informe de la Contraloría, tenemos que se compró un bien, tiene una orden de compra, una factura, se pagó, está en la cuenta corriente, pero faltó la recepción conforme. Entonces hay que preguntarle a la Contraloría, ¿eso se remite al Consejo de Defensa del Estado o lo aprobamos con esa observación? Porque eso son un poco las cosas que también pasan en los procesos de rendición de cuentas, y uno está viendo en la información que el gasto efectivamente se ejecutó. A ver si pasamos a la siguiente. Bueno, esto era contar las obras, pero como no tocamos el tema mayormente, no mostraría el video. A ver si mostramos la última lámina. No, ese camión, eso muestra el estado a marzo. Entonces, era para dar cuenta un poco del desafío que significaba para el Estado y para nosotros construir las obras. Todas las obras fueron, y ahí lo único que voy a decir para cerrar mi exposición es que todas las obras fueron licitadas, las grandes obras del Parque Estadio Nacional, y todas con toma razón de la Contraloría General de la República. A todas les dimos y les proporcionamos más tiempo del que tenían como mínimo que establece la ley de compras, así que tratamos de garantizar también que ese proceso fuera lo más transparente posible, que nos permitiera llegar con infraestructura de calidad a los juegos, lo que finalmente fue visible y se logró. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. Director. 30 segundos. Sí, son muchas las preguntas que me encantaría hacer y entiendo por lógica que por tiempo no se puede, pero solamente 2 comentarios y 0 mala onda lo que voy a decir, pero me llama la atención que la reacción del IND se produjo justamente después de la comisión fiscalizadora, después de que se metió Contraloría a pronunciarse, y que hasta ese punto realmente los atrasos eran gigantescos y que tuvo que pasar lo que pasó para que finalmente tuvieran que moverse. Yo entendiendo todo lo que está explicando Israel, que a la larga se han hecho todas las cosas de la mejor manera posible, con las mejores intenciones, de que todos los números que nos estaban poniendo de la cantidad de documentación, etcétera, yo entiendo que es difícil, pero yo creo que es parte también del trabajo que uno tiene que tratar de hacer bien. Y por otra parte, mi segundo comentario, y aquí uso 10 segundos, es que me encantaría que por parte del IND, como también otras organizaciones, puedan responder a nuestros oficios, porque justamente a través de los oficios, que entiendo claramente que no podemos fiscalizar ni nada, pero estamos pidiendo información y parte de esa información puede ser utilizada también de manera importante para nosotros para poder seguir con este tipo de conversación y no llegar justamente a que se rebalse el vaso producto de repente de gestiones que no son realizadas de manera correcta. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Don Harold. Gracias, presidente. La verdad me siento como la Rosa Arica. Queda poco tiempo. Sí. Bueno, agradezco muy sinceramente que me hayan invitado a esta honorable comisión del Senado, ya que me permite exponer y aclarar ante los representantes de los ciudadanos informaciones que se han ventilado en redes sociales y medios de comunicación. Como director ejecutivo de Santiago 2023, me parece de suma importancia informar con la debida transparencia y aclarar las dudas que puedan existir sobre el correcto uso de los recursos en la organización de la mayor gesta deportiva realizada en nuestro país y que llena de orgullo a chilenos y chilenas. No son solo palabras mías esta última celebración. A solicitud del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, la empresa Criteria realizó una encuesta de evaluación de los Juegos Parapanamericanos y Panamericanos Santiago 2023. En ella, la emoción mejor lograda en los Juegos fue el orgullo, con un 69% de evaluación positiva. En la misma encuesta se señaló que para el 77% de los encuestados fue un evento que logró unir y movilizar a las familias en torno al deporte. En cuanto a la organización, un 81% tiene una opinión favorable o muy favorable al trabajo realizado. Por ende, la responsabilidad de quienes estamos a cargo de Santiago 2023 se acrecienta.
No basta con la excelencia que tuvo la verdadera fiesta nacional que se inició el 20 de octubre del año pasado y que concluyó el 26 de noviembre. No, nuestra responsabilidad es mucho mayor que ella. Debemos cuidar su legado no solo material, sino que también en lo emocional y en lo comunicacional. Por lo mismo es que seguí con especial atención la participación de la Subcontralora General de la República, hoy Contralora Subrogante, señora Dorothy Pérez, en la Comisión Especial Investigadora en la Organización, Ejecución de Obra y Financiamiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 de la Cámara de Diputados. En ella, la señora Pérez presentó una serie de observaciones respecto de recursos entregados por el Instituto Nacional de Deporte a la Corporación Santiago 23. En la página 14 de la exposición de la señora Contralora respecto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que realizó el 3 de enero del 2024, indicó los montos y años de transferencia de los recursos recibidos por la corporación para su funcionamiento. Dicha información la obtuvo, según la página ya mencionada, de dos fuentes, para el 2019 del IND y para los años 2020 al 2023 del sistema CIRREC. Cabe señalar que CIRREC es un sistema digital de rendición de cuentas utilizado por el IND y la Corporación desde el año 2020, herramienta desarrollada por la propia Contraloría que busca centralizar toda la información de los distintos organismos que esta institución audita y fiscaliza. Pues bien, la primera sorpresa al revisar la página 14 en la mencionada presentación es que en ninguna parte de ella se señala la fecha en que se debían rendir los recursos entregados anualmente. Este es un dato muy relevante, como quedará claro a continuación, ya que permite establecer con rigurosidad los cumplimientos e incumplimientos en las rendiciones de cuentas que debe hacer la corporación de los recursos asignados a los juegos, materia que ha sido de especial debate público. Por cierto, antes de salir de Santiago para venir a esta reunión con esta honorable comisión, revisé nuevamente el CIRREC que manejamos en la corporación y el sistema sí señala claramente la fecha máxima para rendir cada convenio, por lo que es evidente que es una información disponible y transparente que debe ser utilizada por todos aquellos que desean analizar esta materia. A mayor abundamiento, también revisé la página web del IND, que es pública y que también muestra las fechas. Dada mi experiencia con los diferentes sistemas electrónicos, que para mí no son infalibles, es perfectamente factible que lo que recogió y presentó la señora Pérez difiere de lo que hoy tuve la oportunidad de chequear. Sin perjuicio de lo anterior y a fin de corroborar la información disponible en los sistemas electrónicos ya aludidos, fui directamente a los papeles, ejercicio que siempre prefiero. Pues bien, me encontré que el 28 de diciembre del año 22 la Contraloría General de la República tomó razón del convenio de transferencia de capital entre el IND a Santiago 2023 por la suma de 1.783.638.000 pesos, los cuales tuvieron como objetivo realizar mejoras en los siguientes recintos: Escuadrón de Caballeriza y de Bahías de Duchas para Caballos del Regimiento Quillota, Veterinaria y Obras Generales para Grums en el Regimiento Quillota, Cancha de Arena del Regimiento Quillota, Polígono de Tiro de Pudahuel, Accesibilidad Universal en el Centro de Entrenamiento Olímpico, Transport Mall en Villa Panamericana y Parapamericana, adecuación del Centro de Softball y Béisbol de Cerrillo, equipamiento adosado del Centro de Deportes Acuáticos del Estadio Nacional. Cabe señalar que dicho convenio fue suscrito al tenor de lo que dicta la normativa pertinente, con especial atención a lo señalado en la resolución número 30 de 2015 de la Contraloría General de la República, que regula la rendición de cuentas. Asimismo, por acuerdo de las partes, dicho convenio fue modificado y la resolución que aprueba dicha modificación se encuentra actualmente en tramitación ante la Contraloría General de la República para su toma de razón. Realizo esta precisión por cuanto parece necesario explicar que el trámite de toma de razón es el control previo jurídico de los actos de la Administración, que se encuentra consagrado en el artículo 99 de la Constitución Política de la República. En este contexto, la Contraloría examina si los actos de la Administración, en este caso el IND, cumplen con los requisitos de forma y fondo que existe el ordenamiento jurídico. Tal como lo establece la Ley de Transparencia, todos los convenios de transferencia de recursos suscritos con el IND se encuentran publicados en nuestro sitio web.
De lo anterior se deduce que este es el único presupuesto con el que la corporación contó para realizar obras en los recintos, sin perjuicio de obras menores para la realización de los juegos. La mayoría de la inversión en recintos fue realizada por el IND con cargo a su presupuesto, y las obras en que se llevaron a cabo los juegos fueron utilizados para las competencias, recibiendo unánime reconocimiento a nivel internacional por el alto estándar que exhibieron para que los deportistas pudieran desarrollar de la mejor manera sus destrezas. Como este tema en la comisión de la Cámara de Diputados ya señalada generó cierto debate en torno a las garantías que entregaron los proveedores para las obras, les informo que de acuerdo al convenio, todos los proveedores deberían entregar una garantía en caso de pagos por anticipo, siendo facultativo para la corporación solicitar o no garantías de fiel cumplimiento del contrato, lo cual fue realizado, por cierto, en todos los casos. Respecto de la rendición de cuentas, el convenio, que durante el año 2023 mutó a 2.564.076.000 pesos, como lo dije, está a la espera de la toma de razón de parte de la Contraloría. En la misma línea, el segundo documento que busqué fue el convenio de transferencias de recursos del año 2023, suscrito entre el IND y Santiago 2023. Dicho convenio fue tomado de razón por la Contraloría con fecha 29 de diciembre de 2023. El monto total del convenio es la suma de 229.341.039.000 pesos. Por su parte, la presentación de la señora Contralora señaló que el convenio es por la suma de 209.213.723.000 pesos y que de ese total ya han sido rendidos 17.340.429.879 pesos. Evidentemente, nuestros antecedentes señalan un monto global del convenio mayor comparado con el de la señora Contralora. La parte ya rendida, los 17.340.429.879 pesos, sí corresponde a nuestro registro. Esto último, sin perjuicio de que el plazo que establece el propio convenio para rendir la totalidad de los recibidos es de 45 días después del término de la ejecución del convenio, fijado para el 30 de junio del año 2024. Es decir, el plazo para rendir el convenio 2023 expira el 14 de agosto del año 2024, tal cual lo señala el convenio tomado razón por la Contraloría General de la República y lo dice en su cláusula 13º de este convenio suscrito el 26 de diciembre del año 2023 entre el IND y la Corporación. Imposible negar entonces mi sorpresa al escuchar de la señora Contralora que teníamos 194.000 millones de pesos de transferencia pendientes desde el año 2020, página 16 del informe que ya cité. Es evidente que esto es un error o al menos una información imprecisa e incompleta. Por un lado, nuestras cifras de transferencias no rendidas muestran un monto similar pero distinto, 193.656.931.121 pesos. Lo anterior al considerar las transferencias consignadas por el cuadro de la señora Contralora. Este volumen llega a 213.784.247.121 pesos si agregamos la segunda parte de la transferencia 2023 que fue depositada en la cuenta corriente de la Corporación a principios de enero del año 2024. Por otro lado, es muy importante realizar distinciones respecto de los dineros transferidos y no rendidos. Estos se dividen entre transferencias no rendidas con el plazo ya vencido, transferencias no rendidas con plazo de rendición aún vigente. Es evidente que las transferencias cuyas rendiciones corresponde realizar en el futuro no están ni pendientes ni vencidas. Pues bien, la página web del IND señala claramente que hoy no existen rendiciones pendientes para esta corporación. De hecho, la misma página web indica que existen convenios que acumulan 231.000 millones de pesos aproximadamente, que muestran plazos de vencimiento de rendiciones de febrero de este año y hasta agosto 2024. Esta confusión, que podría derivarse de la información entregada por la Contralora General de la República o la interpretación que distintos actores de nuestra sociedad han hecho, es muy relevante y requiere precisarse.
ya que ello no solo afecta la honorabilidad y prestigio de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, sino que además de todas las personas que trabajaron y siguen trabajando digna y honradamente para el éxito del evento. En este contexto, sería muy útil para la corporación, y me atrevo a pensar que también para ustedes, señores senadores, recibir un cuadro detallado de la Contraloría General de la República en conformidad a sus registros sobre los dineros transferidos a la corporación, los rendidos por estos, los aceptados por IND, los pendientes de rendición y las fechas establecidas para estas. Ello nos permitiría contrastar nuestra información con la que tiene el órgano contralor y la que señala el IND en su sistema informático, a fin de sincronizar y aclarar la información pertinente. Además, para nosotros sería mucha utilidad que tanto la Contraloría General de la República como el Consejo de Defensa del Estado informe sobre los antecedentes y oficios enviados por aquella a sobre la materia, considerando lo informado por la Contralora en la Cámara de Diputados, a fin de que la propia corporación pueda colaborar con el Consejo en su investigación y decisión de ejercer las acciones judiciales correspondientes a fin de establecer las eventuales responsabilidades que sean pertinentes. Contando con esa información, me encantaría, desde luego, volver a esta honorable comisión, ya que me permitiría colaborar en aclarar estos datos, manifestando desde ya mi disposición a contribuir como ciudadano responsable a cuidar y rendir los recursos públicos dispuestos para llevar adelante los Juegos de Santiago 2023. Como lo dije anteriormente, mi deber principal fue organizar con niveles de excelencia los Juegos Santiago 2023. Creo, por la opinión ciudadana, haber cumplido esa tarea con la mayor eficiencia posible en un marco de absoluta austeridad. Dada la aprobación de la ciudadanía y el orgullo que para todos los chilenos y chilenas nos dejaron los Juegos, me es imposible abstraerme de solicitar, con muchísimo respeto, la mayor cautela y precisión al referirse a lo que ha sido el mayor evento en la historia de Chile, los 19 Juegos Panamericanos y octavos Panamericanos, en el cual todos los involucrados cumplimos con el objetivo trazado el día 14 de julio, cuando al asumir el cargo de director ejecutivo de Santiago 2023, manifesté públicamente que nuestro deber era unir a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Comparto lo que usted señala y creo que eso lo manifestamos también como comisión en una reunión, tanto a usted como al ministro, por nuestro el agradecimiento a la gestión. Y tenemos un problema práctico. Yo creo que hay varios elementos que sería importante poder contestar o poder confirmar o ratificar o desmentir. Si les parece que, poniéndonos de acuerdo con nuestros invitados, poder fijar otra sesión para un poco la respuesta, se podrán dilucidar algunos aspectos y quiero quedarme con las últimas palabras de Harold McNichol. Yo al menos soy un agradecido de lo que vi, de lo que presenciamos, de lo que vivimos. Y también quiero, en la persona del deporte en general, insisto, el Ministerio, el IND y particularmente a Harold, que nos tocó verlo, agradecer ese compromiso y pedirle a la Contraloría que en su función también, y con la cautela y con las últimas palabras de Harold, que podamos cifrar la discusión donde está y no en esta discusión que prácticamente uno dice aquí se perdió la mitad de la plata o está el Consejo de Defensa del Estado investigando situaciones que, si hay anormalidades, si hay situaciones que las advertimos en tanto cuanto la administración antes de Harold, hay que ejercer las responsabilidades penales, civiles, pero creo que al menos esta comisión va a velar por eso. Insisto, no como comisión investigadora, sino como comisión de cultura, deporte y patrimonio, que hemos tratado de contribuir a que se hagan bien las cosas. Tenemos ahora una importante sesión y agradecerle a la sala, por eso nos están tocando los timbres, agradecerle a los invitados y nos pondremos de acuerdo con nuestros equipos para invitarlos y poder responder o poder en la próxima sesión intercambiar opiniones. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se le